familias de bacterias, pero una en particular, que era la más abundante, por lo tanto podría ser lo más frecuente que podría infectar eso, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? Estafilococcus, la familia. Podría ser cualquier tipo de estafilococcus. Cuando uno hace un cultivo, van a ver en el laboratorio, puede ser Staphylococcus aureus, epidermidis, puede ser alguno de esos, pero en general. ¿Qué otra cosa ha preguntado? De la pared, de las gram positivas, en este caso el estafilococo, que podría ser... Induce una respuesta inflamatoria. Está tarde usted. El problema es el componente de la pared celular que produce inflamación. El ácido glicoico. Los ácidos teicoicos. Los ácidos teicoicos. Cualquier persona responsable dice Jason. Si estás, tú llegas, estaba leyendo. Estaba leyendo. Ok. ¿Tienes preguntas? O sea, una pregunta. Yo había justamente visto esa respuesta también, que los péptidos glucosa también. Ajá. Son menos inmunogénicos. Menos. Ajá. Es posible. Es correcto. El péptido glucano también puede desencadenar, pero de estos dos componentes, el más inmunogénico son los ácidos teicoicos. Las dos son. El más inmunogénico no es el lipoteicoico, tioico. Ajá. Y justo hoy que vamos a ver la inmunología para que entienda mejor los procesos inmunológicos. ¿Tienen preguntas? Ya, y de las otras preguntas, ¿cuáles eran? Recuerden. Factores que pueden alterar la microbiota. ¿Perdón? Factores que pueden alterar la microbiota, según nosotros tres. Ajá, alterar no, sino modificar la microbiota. Debe haber algunos. ¿Algún hito? La dieta. La dieta, pero que no estaban en ese gráfico. O sea, le puse yo los fármacos. Drogas, sí, fármacos. Agua contaminada. Cualquier tipo de fármacos, pero hay unos que alteran mucho más, los antibióticos, uno. Y hay otros fármacos que son usados muy frecuentemente para la gastritis, como los inhibidores de la bomba de protones, esos alteran un montón la microbiota intestinal. Y otro tipo de fármacos. ¿Algo más que pueda modificar la microbiota que no esté en ese gráfico? Los desodorantes, las cremas, todo eso. Y eso me recuerda que la industria que vende
jabones antisépticos a ustedes les venden así en las propagandas en la televisión, para la buena salud de la piel y tiene antimicrobianos, y en realidad eso es un peligro. Los jabones con antimicrobianos, en lugar de darle salud a la piel, va a alterar la microbiota de la piel. Y como consecuencia ocurren eczemas, inflamación de cualquier tipo, y empeora el acné, y es como un círculo vicioso, y les mandan lo más particular, ¿y cómo tenía que hacer? ¿Qué hacía? Lo que pasa es que la aplicación estaba en conexión rápida, no te daba la opción de buscar el código. Y ahora solo No, estabas haciendo aquí una desarrollo, sí, nosotros personalizamos la consultoría, vamos a hablar del proyecto. este cable. Exactamente. ¿Qué me estaban diciendo? ¿Yo qué estaba diciendo? No me gusta que me interrumpan, pero ya llegaron a captar. ¿Perdón? Ajá. Y es un círculo vicioso cuando tienen el NEC. Les mandan un jabón antimicrobiano y eso a veces no mejora. Y es que muchas personas no están entendiendo el rol de la microbiota. Cuando ustedes usan jabones antimicrobianos es un peligro. Entonces, otra cosa que pueden modificar. Para mal, no para bien. Para la buena salud de la piel eso no es real. Solo tienen que ustedes comprar más y alguien más va a hacer. Pero los jabones antimicrobianos que tienen triclosan como antimicrobiano suele causar incluso, aparte del daño de la microbiota de la piel, inhibe la producción de ciertas hormonas. No son tan saludables esos. Así que tienen que utilizar jabones de glicerina, sin antimicrobianos. Lean las etiquetas. No usen pastas dentales con antimicrobiano, o jabones con antimicrobiano, o gel antiséptico con antimicrobiano. Aunque todo solo tenga el alcohol isopropílico, el alcohol metanol, no con antimicrobiano, excepto en el hidrógeno. Esa es otra historia. No vamos a discutir. Tiene que usar clorexidina y iodosidad. Esa es otra historia. Tiene Excel en ese momento para poder. Otros factores que pueden modificar la microbiota. ¿Nada más? Genética, la edad cambia. El estrés, correcto. Hay una comunicación muy estrecha con el metabolismo. Hablamos de eso al principio. Sí, el sistema, todo lo que es hormonal está estrechamente relacionado con el microbioma. ¿Qué tipo de prácticos? O sea, tipo que nacen con prácticos, ¿algo más? Hacer ejercicio físico modifica la microbiota intestinal. Bueno. Entonces continuemos porque ya nos atrasamos hasta que lleguen a arreglar otra cosa.
van a tener que estar muy atentos porque tenemos que meter en una pastilla, o sea, la razón por la que tengo que meter casi toda la inmunología en una clase como en una pastilla es porque ustedes aún no han recibido inmunología. Y en teoría debería la inmunología de alguna forma darse o antes o a la par para que ustedes vayan entendiendo, porque más adelante, entonces nos vamos a enfocar en las cosas importantes que cuando veamos cada microbio van a ver, es que esto les va a ayudar porque cuando estén leyendo algo sobre estáfilos o sobre streptos y les dice, este componente inhibe la fagocitosis o este componente captura una proteína que inhibe al complemento, cosas como esas a ustedes ya les va a ser mucho más familiar, así que es un montón de cosas. Solo yo huelo como a quemado, o sí está bien, nadie se está incendiando aquí, o es desde afuera. Ojalá no sea aquí. Entonces, van a tener que reconocer las diferencias entre inmunidad innata o adaptativa al final de esta clase. Y también reconocer todos los elementos que involucran la inmunidad innata y adaptativa. Porque dentro de la inmunidad innata hay, digamos, una forma humoral y celular. O sea, hay sustancias libres y células. Y en la inmunidad adaptativa hay sustancias que también circulan en la sangre y células. Entonces, en las dos hay. Pero normalmente la gente le conoce como inmunidad humoral a la respuesta mediada por anticuerpos, pero les estoy diciendo ahora, en la inmunidad innata también hay sustancias extracelulares y circulantes en la sangre que también tienen efectos humorales. ¿Entienden de dónde viene ese término humoral? Cuando escuchan algo humoral. Viene de la época de Hipócrates, porque antes conocían a los líquidos corporales como humores, es por eso. Entonces, la sangre era conocida antes como humores y se quedó ese término, para que se acuerden de humoral. Okay. Y vamos a entender los mecanismos detrás de las defensas. Entonces, solo una cosa. Para que el sistema cuando el sistema inmunológico está funcionando debe haber un balance, un equilibrio entre la activación de una serie de mecanismos para destruir, inflamar. Pero debe haber luego un balance, luego reparar, para que no quede una lesión por siempre. Entonces, mientras eso está ocurriendo, entonces evito, combato, y también luego reparo. El problema cuando hay esa falta de balance es cuando ocurren enfermedades crónicas o peor, la muerte. Hay una cosa importante, el sistema inmunológico es entrenado para no reconocer lo propio, si no, no hubiéramos pasado de nuestra infancia. Pero hay personas que tienen defectos en la respuesta inmunitaria y reconocen lo propio. O mientras van creciendo, desarrollan un defecto. No, le ha pasado a mucha gente, no era alérgico a algo. Y luego desarrolla por la exposición un montón de agentes externos, no microbiológicos. O de repente les diagnostican de un lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad autoinmune. El cuerpo ataca las propias células cuando ya han crecido. Entonces puede desarrollarse después puede venir esta alteración. Pero cuando todo funciona, no tiene enfermedades autoinmunes las personas normalmente. ¿Okay? Y algo de lo propio. ¿Qué algo propio nuestro también no ataca? Que no son células humanas. ¿Ah? ¿Lo qué? No, que no son células humanas. Algo que es nuestro, que está en nuestro cuerpo, pero no son células mismas. Imagínense si el sistema inmunológico estuviera atacando la microbiota, viviríamos inflamados. Sí pasa en algunas condiciones de enfermedad.
¿Se dan cuenta que hablamos la primera clase de que tenemos microbiota en la piel, en el intestino, en el tracto genitourinario? Y no se está desarrollando inflamación. Han aprendido a convivir mientras esos microbios estén en su lugar. Es diferente cuando un microbio de la luz de la mucosa entra al tejido, es diferente, y ahí empieza una respuesta inmunitaria. ¿Qué podría pasar? Alguien se come un hueso de pescado y el hueso lesiona la mucosa. Ya abrió un lugar y los microbios pueden entrar al tejido y causar una infección. Entonces, eso es muy importante. El sistema inmunológico es capaz de reconocer y sentir el daño tisular. Más adelante vamos a ver. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de los PAMPs? Por tu pregunta te contesto. ¿Se acuerdan que eran los PAMPs? Patrones moleculares asociados a microbios, ¿sí? ¿Y eso qué significaba? Que es todas las gram negativas, ¿se acuerdan? Tenían LPS o lipopolisacáridos, ¿para que se acuerdan? O lipooligosacáridos. Hay un montón de elementos celulares o intracelulares que son comunes para los microbios y que nosotros no tenemos. Pero también hay estos DAMPs, que estos en cambio son patrones moleculares asociados a daño. ¿Qué significaría eso? Eso ya no son microbios. Cuando una célula propia está dañada, está enferma, digamos, se destruye, debe desencadenarse también una respuesta para limpiar eso. O saber por qué se estará destruyendo. Puede estar enfermo, puede estar infectado. Entonces hay forma de reconocer. Y luego hay una serie de factores que desencadenan respuesta inmunitaria innata y adaptativa. Entonces vamos a empezar con la inmunidad innata, pero antes de la inmunidad innata, para que un microbio establezca una infección, tendrá primero que superar unas barreras. ¿Cuáles son las primeras barreras? Que evitan que el sistema inmune ataque. Piel, mucosa. Pero dentro de la piel y las mucosas hay una clasificación de las barreras. ¿Perdón? Eso está dentro de las mucosas. Las barreras que se deben atravesar son mecánica, química y microbiológica. Y dentro de la piel hay barreras mecánicas, químicas y microbiológicas. Y dentro de las mucosas hay barreras mecánicas, químicas y microbiológicas. ¿Sí? Es para que se acuerden. Entonces, barreras mecánicas de la piel, digamos. ¿Qué creen? ¿Cuál es la barrera mecánica de la piel? Casi listo. Pero las uniones estrechas, célula a célula, están pegaditas así para evitar que los microbios pasen. Porque en la piel hay una microbiota, pero hay un epitelio que evita que crucen hasta otro sitio. Si es en la mucosa, la barrera mecánica sigue siendo el epitelio. El mucosa, epitelio. Entonces tienen aquí la clasificación mecánico, químico, microbiológico. Piel, mucosas. Entonces dentro de, ya dijimos, las células epiteliales, otra forma de barrera mecánica es que un fluido circule o el aire circule. Respirar, si hay una obstrucción, va a contribuir a algún problema. Pero lo más común, un líquido que tenga que estar, un fluido que tiene que fluir, porque si hay una obstrucción se produce una infección. La orina, por ejemplo. Alguien que se aguanta mucho o tiene una obstrucción
vienen las infecciones de vías urinarias, solo porque no está funcionando el trabajo fisiológico. Tiene que fluir. Cuando le da ganas de ir al baño, sale corriendo y se va al baño. Y no aguanta 1 hora y media de clase de micro. Entonces, es importante. Otro mecánico, movimiento de los cilios. ¿Dónde sigue? Tracto respiratorio. ¿Qué función tendrán los cilios? Ajá. ¿De dónde para dónde? De adentro hacia afuera. Ayuda. ¿Qué podría afectar los cilios? ¿Qué podría dañar los cilios, por ejemplo, en condiciones anormales? Una enfermedad genética, sí. ¿Qué es lo menos frecuente? Fumar. Y con todo ese conocimiento todavía fuman muchos de ustedes. Pero, una infección respiratoria, los virus respiratorios dañan justo ese trabajo y luego se muere la gente por una infección sobreañadida por bacterias. A veces no les mata la infección viral porque dañó los cilios. Un tubo traqueal, ¿no es cierto? Está ahí un objeto extraño y no deja. Entonces van a ver algunos en los hospitales que necesitan ayudarles como a absorber esa secreción, porque solo no se acumula un montón de secreción. Entonces, miren, mecánica. Ahora, químico. Y hay un montón de cosas químicas. En las mucosas. ¿Se acuerdan que hablamos de algo la clase pasada? Las lágrimas tienen enzimas que ayudan a degradar algunos elementos de los microbios. Entonces hay enzimas, hay péptidos antimicrobianos, hay sustancias como los ácidos grasos que son capaces de destruir la membrana celular de los microbios. Si se dan cuenta, entonces tienen barreras mecánicas, barreras químicas. ¿Y cuál será la barrera microbiológica? La microbiota, donde sea que esté la piel. Una de las barreras... y aquí tengo una pregunta para que les cuenten a sus compañeros nuevos, porque veo un montón de compañeros nuevos. ¿Qué enzimas hemos estudiado hasta ahora que entran dentro de las barreras químicas? Ya dijeron, la lisosima. ¿Alguien puede recordar cómo funciona la lisosima y a nivel de qué destruye? Solo atacaba el péptido glucano. Una bacteria sin péptido glucano se vuelve más susceptible a los cambios. Anotarán los nuevos. Entonces, de estas barreras, ¿cuáles creen que sean las más fáciles de atravesar? ¿La piel o las mucosas? ¿Cuáles creen que sean más fáciles de atravesar? ¿Piel o mucosas? De esas barreras, porque hemos hablado que son barreras. Mucosas. ¿Quién dice piel? ¿Por qué creen que es mucosa? No cerrado, pero tiene que ver con histología nuevamente. ¿Qué diferencia hay entre la piel y la mucosa? Que justamente la piel tiene varias capas de estratos y también tiene que también la mucosa también todo estratos y tampoco tiene más. Entonces, ¿cuál es más susceptible de entrar, no es cierto? La mucosa. Tiene que ver con la estructura. Fíjense en este grafiquito. En azul está piel, que es más difícil de cruzar, y en rojito lo que es más fácil de atravesar, que son mucosas. Y noten ahí la piel. Desde arriba el estrato córneo, pero un montón de capas. Es más difícil de atravesar. ¿Qué es más fácil de atravesar? Las mucosas. Algunas suelen tener solo una capa de células, algunos otros lugares 2 capas de células. Más fácil de atravesar. Entonces, ¿qué creen que es lo más común de encontrar de infecciones en la práctica médica? Tienen que ver con mucosas. Y 2 son las más comunes
imágenes que los médicos rurales ven en los consultorios. Diarreas y mocos. Lesiones respiratorias y infecciones gastrointestinales. Las dos cosas más comunes que uno ve. Porque son los lugares más fáciles que tienen los microbios para entrar. Las mucosas. Entonces aquí solo es un recordatorio. Tenemos microbiota en diferentes nichos. Puede ser en la piel, en el intestino, en la vagina, respiratorio, oral. Y sobre todo los estudiantes de odontología deben de entender también, miren, en la microbiota oral eso puede complicar muchas intervenciones, es difícil, no es lo mismo alguien que tiene una cirugía en la piel, tomo un antiséptico, limpio la piel, otra cosa es la boca, yo no puedo estar metiendo ahí muchas cosas, hay glucosa, entonces hay que acordarse de eso. Esto solo para que entiendan sobre la barrera microbiológica. Noten en la parte celeste cómo hay esa convivencia entre la microbiota intestinal y el intestino, el epitelio y todo lo que está en las células en el estroma. Mientras hay un equilibrio de la microbiota intestinal, todo está en paz. No tienen todos los días dolor intestinal o inflamación. Sí hay personas que sufren enfermedades inflamatorias crónicas, pero hay algo que está detrás de eso. Cuando hay una alteración de la microbiota intestinal, entra algún patógeno y empieza a proliferar. Y este patógeno tiene mecanismos de atravesar esa mucosa, primero ese moco y luego las células de la mucosa. Luego altera todo y se altera. Entonces es muy importante el equilibrio de la microbiota, cualquier microbiota que encuentre. Okay. Entonces, una vez que un patógeno o un microbio no patógeno, también puede ser uno no patógeno, con ayuda de algún traumatismo se puede meter donde no le han llamado. Uno no patógeno. Los patógenos siempre encuentran bastante. Una vez que superó esas barreras, la microbiológica, las químicas, las físicas, sea piel o mucosas, se va a encontrar con la segunda línea de defensa, que esa es la inmunidad innata. ¿Qué suena a innato? ¿Qué les suena? Desde el nacimiento, ¿qué más? Nació con esto. No requiere exposición previa. Está listo en unidad innata para atacar. Eso significa que no es específico. No es específico. No tiene una gran variedad de células para reconocer diferentes tipos de patrones. Sí, cuando se trata de patrones moleculares es reconozco este grupo, pero no puedo distinguir individualmente, ¿no es cierto? Todas las células vienen de la médula ósea. Y de ahí hay dos brazos. La línea linfoide y la línea mieloide. De la línea linfoide, las únicas que son inmunidad innata, ¿verdad? Inmunidad innata es de aquí para acá. Entonces, de la línea linfoide hay linfocitos T y B. Eso es adaptativo. Todo lo demás es inmunidad innata. Entonces, dentro de la línea linfoide hay otros linfocitos que están las células natural killer. Los asesinos naturales, eso es innato. Estos ILCs son linfocitos de la inmunidad innata. Y luego en la línea
célula mieloide tiene lo que han escuchado siempre: neutrófilos, monocitos, macrófagos, células dendríticas, eosinófilos. Eso es inmunidad. Para que ustedes noten una cosa particular aquí. Yo estoy usando otro tipo de gráficos que no son los del libro, pero porque me gusta estos, son más ordenados. Utilizo unos parecidos a los que están en el libro, pero con más fácil para que ustedes entiendan, porque a veces es confuso. Entonces está mejor ordenado. Si notan que hay una célula aquí que tiene origen mieloide y linfoide, todo lo que está en azul siempre se grafica como linfocitos y en rojo es también mieloide. Si notan esto, esa es la célula dendrítica. Esa tiene dos orígenes: mieloide y linfoide. Incluso hay unas células dendríticas que vienen desde antes, desde el periodo fetal. Esta es una de las células principales que conecta la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa. De los a los dos. Cuando se convierte la célula dendrítica en una célula dendrítica folicular, eso solo representa los linfocitos P, cuando ya tiene el nombre del folículo. Pero sigue siendo una mieloide. O sea, se transforma. Okay. ¿Tienen claro hasta ahí? Aquí hay un grupo de células de las mieloides, los monocitos. Los monocitos son precursores de macrófagos. Entonces, cuando escuchan monocitos, es una célula que es capaz de fagocitar, pero circula. Cuando un monocito entra al tejido, se convierte en macrófago. Aquí hay otro tipo de células circulantes también, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. De estas células, cuando ustedes alguna vez se han hecho un examen de sangre, ¿cuáles son las más abundantes que aparecen en el panel? Cuando les hacen les toman una muestra de sangre y hacen un análisis. ¿Cuáles son las células en sangre más abundantes? Los neutrófilos. En segundo lugar están los monocitos. Son las dos células fagocíticas. Son dos células fagocíticas muy importantes, los neutrófilos y los monocitos. Los monocitos, cuando entran al tejido, se convierten ¿en qué se diferencian los neutrófilos de los macrófagos? Hablando desde el punto de vista como fagocitos. ¿Leyeron? ¿En qué se diferencia? En algo tiene que diferenciarse. Las dos fagocitos. ¿En qué se diferencian? Ni idea. Ni idea. Los neutrófilos tienen una vida más corta, de 3 días para abajo, 1 o 2 días. Entonces los macrófagos son fagocitos de vida más larga. ¿Qué otra diferencia? Los neutrófilos solos, ellos fagocitan microbios. Cuando el
fagocito microbio, ya vamos a ver, hay una serie de eventos, lo termina muriendo. ¿No han notado que cuando hay una infección por una bacteria biógena, significa productora de cadena pus? Favorece la pus. ¿De qué está hecho la pus? Neutrófilos muertos. DNA extracelular de los neutrófilos, de todo lo que sea. Ella es una colección de células muertas, detritos celulares. ¿Qué limpia todo esto? Los macrófagos. Los macrófagos fagocitan microbios y células muertas, detritos. Los macrófagos ayudan a la recuperación del daño, la renovación de todo ese daño que está existiendo. Entonces son unos trabajadores, o sea, su trabajo es mucho mejor, no mejor, no, es mayor, tiene otras actividades, un montón de actividades más que los neutrófilos, los macrófagos. ¿Cómo se clasifican los órganos del sistema inmunitario? Órganos linfóides primarios y secundarios. Los nuevos, ¿cuáles serán órganos linfóides primarios? Ni idea. ¿Por qué? Si está en el siglo. 9. Órgano linfóide primario. La médula ósea y el timo. 2. Órganos linfóides primarios. Claros. ¿Tienen las computadoras a la mano? ¿Y cuáles son los secundarios? Los nódulos linfáticos, los comunes, el vaso es súper importante. El vaso es muy importante. Nódulos linfoides o linfáticos. Los ganglios, que siempre uno los toca y piensa todo que es algo malo. No, es signo de que hay respuesta inmunitaria. Lo malo sería que esos nódulos linfáticos se quedaran por meses. Eso no es normal. Hay que hacerle una función por ese cáncer, puede ser otra cosa, una infección crónica. Entonces es normal que haya una inflamación. Ya vamos a ver por qué se agrandan esos órganos. Entonces, mire, de un lado tenemos el timo y la médula ósea, y del otro lado tienen, me dijeron dos, pero hay otros. Tejido linfoideo, que es órganos linfoides secundarios. El anillo de Waldeyer. Ustedes, los estudiantes de odontología, es súper importante el anillo de Waldeyer. Resulta que hace años a alguien se le inflamaban las amígdalas, iban donde los doctores, ¿y qué creen que hacían los doctores? Ya a ustedes ya no les han sacado las amígdalas, ¿o sí? Si a sus padres es muy probable preguntar si alguno les sacaron las amígdalas. ¿Qué cree que hicieron los doctores al sacarle las amígdalas? Extraer un órgano linfoideo secundario, importantísimo. Solo si fuera algo maligno, se saca, pero eso era una práctica común, errada, por desconocimiento, sacarlas. Les estoy diciendo, ahí está el anillo de Waldeyer. Entonces están las adenoides, las amígdalas. Entonces es una señal, perdón, yo diría, como una puerta donde hay un montón de soldados tratando de atacar lo que entre por la vía aérea. Entra un virus, sí. Quiere una bacteria, y sí. Y es normal que ocurra. Lo normal es que luego vuelva a la normalidad, tamaños pequeños. O los niños pequeños siempre están inflamados porque todo el tiempo, ¿qué creen que hacen? Hasta ustedes a veces hacen, meterse objetos a la boca. ¿Cómo no va a estar inflamado eso? Pero es normal que pase eso.
normal que pase eso. Las placas de Peyer, ¿saben dónde están las placas? Es órgano linfoideo secundario, en el intestino. Es otro órgano ampliamente cubierto por tejido linfoideo. ¿Pero por qué habrá en el intestino tanto órgano linfoideo? Porque está en contacto con los microbios, ahí tiene que estar ahí cerquita. Y otro tejido linfoideo en otros sitios más, en la vía respiratoria. Un montón. Sobre el ganglio, lo único que quiero que entiendan y es para que procesen, ¿por qué cuando hay una infección se inflama un ganglio? Es que una vez que hay una infección, digamos que tengo una infección aquí, una herida así gigante y está purulento, porque me caí, me raspé, no lo limpié y no fui a atención médica y está infectado. ¿Dónde creen que va a haber ganglios linfáticos inflamados? Sí, es muy rojo. Entonces, ¿por qué se inflamarán esos ganglios? ¿O por qué tenemos ganglios linfáticos por todos lados? Hay líquido tisular que se llama linfa, que va limpiando todas estas sustancias que están disponibles. Si hay una infección, entra ese microbio a la linfa luego entra en el corazón derecho y luego esto entra en la circulación general para que pueda llegar a muchos sitios. Pero esta linfa es drenada a los nódulos linfoideos locales y por eso ahí se va a armar una respuesta inmunitaria. Los ganglios tienen una estructura importante, como son, si ven esto que está en amarillo, esto es un centro germinal y lo que está aquí es un folículo primario. Ese es el lugar perfecto para que estén las células B. Las células B, cuando encuentran al microbio, se activan, se dividen y empiezan a producir un montón de anticuerpos. Pero cuando se están dividiendo, ¿qué creen que hacen? Aumentan de número. ¿Y qué creen que le pasa al ganglio? Aumentan de tamaño. Es normal. Alrededor del folículo primario está esta zona paracortical. Ese es el lugar perfecto para los linfocitos T. Y en otros sitios van a estar también las células dendríticas, por ejemplo aquí mismo, células dendríticas. Entonces, hay una estructura que los ganglios son importantes que mantengan para que se encuentren. Es el lugar perfecto donde se encuentra el microbio, con el macrófago, la célula dendrítica, los linfocitos T y los linfocitos B. Es perfecto. Si no, imagínense cómo es un lugar perfecto. Y el vaso es como un ganglio linfático grande. Pero aquí va un dato importante para el futuro del microbio de Escherichia. Clases de anatomía que hayan recibido los que hayan recibido anatomía del vaso. ¿Qué función tiene el vaso? ¿Perdón? Ajá, es como el cementerio de los dendritocitos y las plaquetas. Cuando veamos más adelante clases van a ver por qué es importante eso. Pero algo más las filtran un montón de elementos como las bacterias encapsuladas allá tienen que ir. Las bacterias que tienen cápsulas. Cuando avancemos en la clase de microbiología, esto va a ser bien importante. Porque si tengo un accidente de tránsito y sufrí un traumatismo abdominal y mi vaso está sangrando, no hay cómo reparar eso. Adivinen qué hay que hacer. Hay que extirpar el vaso, si no se muere esa persona con reacción. No hay cómo entrar en esta tratando de sellar la lesión. Exacto.
vuelve susceptible a infecciones por bacterias encapsuladas. Por lo tanto, las personas que no tienen vaso deben recibir vacunas contra bacterias encapsuladas. Es la razón por la que se vacunan los pacientes. Entonces tenemos dos formas de reconocer a los microbios, la inmunidad innata y la adaptativa. La innata es veloz, es rápida. Y van a ver aquí. La inmunidad innata puede ir de 0 a 4 horas, lo más rápido. Está lista ahí. Pero antes de que las células de la inmunidad innata actúen, hay otros componentes que están más rápido que las células, porque se pueden demorar. Después, la inmunidad innata, hay una respuesta de la innata que puede ir de 4 horas a 7 días y tratan todas de resolver la infección. ¿Cuánto es por inmunidad innata y pueden resolver la infección? No pasa nada. Poco, lesiones del tejido y se resuelve. Cuando la inmunidad innata no lo logra, ahí es cuando entra la inmunidad. Y eso se demora más. Puede ir entre 4 días o más, a partir de 4 días. Y cuando ya entra en juego la inmunidad adaptativa, hay lesión tisular. Entonces vamos a ver, me he olvidado de subirles, les voy a subir. Sí, me he olvidado de subir todas las presentaciones que ustedes van a tener disponibles. Y de hecho, está en el dedo de ahorita. Para que no estén tomando. Entonces, el microbio cruzó las barreras y se encuentra con la inmunidad adaptativa. Pero hay microbios que son extracelulares e intracelulares. Lo más fácil es que lo que es extracelular sea reconocido más rápidamente. Y ahí es donde entra el sistema de complemento. Voy a hablar del sistema de complemento. Necesito que estén despiertos. Así que se van a dar la vuelta como hicieron la otra vez. Ustedes solo sigan los nuevos, así que ya hicieron la vuelta, los otros tienen que volver. Máximo en 2 minutos. Sale mano izquierda y solo gira esta aula así y regresa por la misma puerta. Si tiene que tomar agua, vaya a tomar agua. Mueva rápido. La única forma de que circule sangre a la cabeza. Hola, soy Sara. Mucho A ver. Ajá, sí. Ya. Yo tengo un problema con la inscripción, así me pudieron el registro colocar el Y jueves. ya está. Sí. Sin problema. Sí, pero te quería, o sea, ustedes por perdón, una cosa. Yo tengo seguido de esto, una clase de pediatría, Ajá. insultando los valles. Quiero si puedes hacer unos 5 o 6 minutos antes para coger un Uber y te voy a Tú verás. Ajá, pero sí. Tuya, cuando sea la hora tuya de salir. Sin decirme nada. Solo despacio. Ya, Sí necesitas. Sí es importante.
circula sangre a la cabeza, si no, no tiene sentido, tiene que caminar veloz. Y si camina así, obvio que no. No tendría sentido la actividad que les mando a hacer. Porque es importante el complemento, porque cuando veamos patógenos, hay patógenos que son capaces de inhibir o evitar el sistema de complemento. Y cuando yo hablo de complemento es como chica. Entonces ahorita vamos a ver lo más simple del complemento. ¿O qué no es simple? Ajá. O sea, después, primero viene la inmunidad, luego uno puede la Complemento es inmunidad innata, pero no está mediado por células, sino por moléculas que están o en el tejido o en la sangre. Entonces digamos que es la inmunidad humoral de la respuesta innata. ¿Sí? La inmunidad humoral de la respuesta innata. Hay tres rutas. No, entonces voy a ir desde lo más importante porque ahorita está medio fresco. Hay tres funciones del complemento. Tres funciones. Uno es generar inflamación y reclutar células inflamatorias. Esa es una función del complemento. Reclutar células inflamatorias. Segunda función del complemento, opsonización. ¿Se acuerdan del término opsonización? Es marcar a un microbio para que sea fagocitado. Ya les dije, o no les he dicho. Es que estoy confundida de estudiantes. No son ustedes. Función número 1 del complemento, reclutar células inflamatorias. Entonces se va a inflamar más cuando se active el complemento. Segunda función, opsonización. Opsonizar es marcar. Una molécula se pega sobre la superficie de una bacteria o sobre una célula, le marca y vienen los fagocitos porque reconoce moléculas de opsonización y le fagocita. Entonces, eso significa que la opsonización favorece ¿qué? Fagocitosis. ¿Sí? Y 3, perforar el patógeno. 3 funciones. ¿Qué elementos están involucrados? Entonces, ¿qué es la cascada del complemento? ¿Alguna vez estudiaron la cascada de la coagulación? Solo para que tengan una idea, son proteínas, sufren un clivaje y tienen otra función. El complemento es lo mismo. Cuando están íntegras, no actúan, pero viene una proteasa, decliva, se activa una de estas y tiene funciones en cascada. ¿Sí? Esto van a ver profundamente en inmunología, pero necesito que me entiendan. ¿Sí? Necesito que entiendan esto. 3 funciones del complemento y la cascada del complemento está involucrada por proteínas que se activan y tienen funciones. De tantos elementos del complemento nos vamos a enfocar las que nos importan por micro. Entonces en el complemento hay una nomenclatura simple de acordarse. Cuando está una proteína íntegra, por ejemplo, digamos C3, así es el nombre, es el momento en el que les descubrieron, entonces C3. Es cortada y se desprende un fragmento pequeño, ese es el fragmento A, y el fragmento grande es el fragmento B. Entonces, si digo C3A, ya fue cortada, es un fragmento chiquito. Y si digo C3B, es un fragmento grande. Cada uno de esos fragmentos tiene funciones. Ok. Hay una proteína llamada C3 que cuando es clivada en inmuno van a meterse más profundamente, como se llama la enzima. Sí. Para nosotros es importante. Este C3 se cliva en C3A, C3B. C3A es una de las sustancias involucradas en reclutar células inflamatorias. C3B es la opsonina.
Hasta ahí estamos bien. Y la perforación ya les digo cómo volver. Todo esto, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Matar el patógeno. Entonces ahora con dibujitos, para que vean lo que estoy diciendo. Con dibujitos. Ahora sí. Hay 3 vías para aprender la cascada del complemento. Cada una tiene un nombre. La vía alternativa, esa es inmediata, se prende sola, solita, no hay quien le estimule. La vía alternativa se está prendiendo sobre la célula todo el tiempo. La vía alternativa es la primera en prenderse. Está mal ahí el orden. Si pudiera rayar aquí, la primera en prenderse. La alternativa se está prendiendo todo el tiempo el sistema de complemento sobre nuestras células. ¿Y no les llama la atención algo de lo que les estoy diciendo? ¿No es cierto? Sería peligroso. Eso significa que hay otras proteínas que inhiben. En nuestras células hay proteínas que inhiben. Una vez que se prendió, como es mío, apago el complemento y sobre mis células no ha pasado nada. Pero si es sobre un microbio, ellos no tienen proteínas que inhiben el complemento, entonces va a ayudar. Se prende sobre nuestras células también, pero tenemos proteínas que impiden. Cuando hay errores genéticos, eso es otra cosa. Entonces, primera vía, se prende, la vía alternativa. Segunda, la vía de las lectinas. Entonces, la alternativa se prende sola, no necesita más. C3 se activa, libándose un pedacito chiquito y la opción 1. La vía de las lectinas, en cambio, necesita otro tipo de proteínas llamadas lectinas, que reconocen patrones moleculares asociados a microbios, se pegan, y una vez que eso ocurre, se activa el complemento. Entonces, si nota algo, ahora, en la vía de las lectinas requiere de algo para activar el complemento, no se prende solo, requiere de lectinas. Y la tercera vía, que es la clásica, requiere de anticuerpos para prenderse. Entonces, note algo. Esa es la tercera vía para prenderse, porque requiere anticuerpos. Si es la primera vez que me expongo a microbio, no hay anticuerpos, ¿no es cierto? Porque eso es respuesta inmunitaria adaptativa. La clásica, la que no se confunden con los nombres, es que la clásica la descubrieron primero y con el tiempo luego descubrieron cuál es primera. La primera en prenderse, la alternativa. La segunda en prenderse, la vía de las lectinas. La última en prenderse es la de los anticuerpos, porque hasta ahorita no les he dicho cómo se forman los anticuerpos. Tiene que llegarse a activar la inmunidad adaptativa para formarse anticuerpos. Es la última en prenderse. Okay. Las tres confluyen en generar C3b. Las tres, el objetivo de las tres es una cascada para generar C3b. ¿Qué era C3b? Un oxonil. Y a través de este evento ocurre C3A, que es una sustancia que ayuda a reclutar células inflamatorias, C3A. Junto a esta, para no meterme en Honduras, porque ustedes necesitan poca información, C3A y C5A, eso significa que hay otra proteína llamada C5, que cuando es clivada, un pedacito pequeño, esa también cumple función. Entonces aquí está. C3A y C5A reclutan células inflamatorias para que haya inflamación. C3A y C5A también se llaman anafilotoxinas. ¿Qué hacen las anafilotoxinas en los tejidos?
también activan células como los mastocitos. Los mastocitos son células del sistema inmunitario. Están llenos de gránulos. Los gránulos están llenos de histamina y otras sustancias vasoactivas. Entonces, si las anafilotoxinas activan un mastocito, el mastocito se regranula, libera histamina y otras sustancias vasoactivas. ¿Y qué creen que pasa si son vasoactivas? Vasodilata. ¿Cómo? Vasodilata. Vasodilatación. Note que la vasodilatación tiene una función en la inflamación. ¿Qué función creen? Vasodilatación. Estas uniones de aquí se hacen más laxas. Entonces le permite que las células que están circulando salgan al tejido. Que aumente la circulación. Que traiga más proteínas de la sangre y que ayuden a combatir la infección. Todo eso tiene sentido. C3b es una opsonina, ayuda a la fagocitosis. Y nos falta una. La tercera función del complemento. Formar poros. Forma el MAC. MAC. ¿Saben lo que significa MAC? Yo siempre voy a usarlo en inglés porque es más fácil cuando leen, luego cuando uno traduce de gana, luego ya no entienden. Complejo de ataque de membrana. ¿Qué es el complejo de ataque de membrana? Hacen poros. ¿Cuál será la función de hacer poros? Se muere la célula. Se muere la célula. Una célula con poros se muere. Que ha perdido el equilibrio entre el extra y el intracelular. No necesitan aprenderse de memoria, pero aquí se han ensamblado una serie de proteínas. Desde C3b, C5b, desde C5b, C6, 7, 8, 9. Lo que quiero que sepan es complejo de ataque de membrana. Ok. Repitan las funciones del complemento. Sin leer. La primera es Despacio. Sin leer. Pensando. o sea, Sí puedes. la primera, dice que es la primera, lo que tienes que hacer es reclutar nuestras células. No, las funciones del sistema del complemento. Las funciones del complemento. Funciones del sistema del complemento. Alto para que escuchen. Reclutar las células inflamatorias. Reclutar células inflamatorias. La opsonización Opsonización. y crear poros o el complejo de ataque de membrana. Creación del complejo de ataque de membrana. Eso hace el complejo. ¿Cómo se llamaban estos C3A, C5A? Anafilotoxinas. Entonces, ahí está. Para que le noten cómo hace C3B, marca. C3A, recluta, fagocita. Y esto es lo que van a hacer las anafilotoxinas. Aumenta la vasodilatación, se vuelven más laxos, salen células, salen proteínas, ayuda a que lleguen más células al sitio de la infección, las anafilotoxinas. ¿Cuál será el nombre de este proceso? Miren, solo para que noten. Bacteria marcada. Opsonización. ¿Para qué sirve la opsonización? Para fagocitosis. ¿Está claro? Seguro no se van a olvidar. Y el complejo de ataque de membrana, que es la tercera
parte de las funciones es formar poros. Ahí pueden ver los poros. Una vez que se forman poros, se dañan así. ¿Tienen preguntas? Hay otras proteínas que ayudan también, que no es parte del sistema del complemento, ya acabamos con el complemento. ¿Tienen preguntas sobre el complemento? Hay otras proteínas del sistema inmunitario que necesitan actuar así para defendernos, son las defensinas. Las defensinas también forman poros. Miren, estas proteínas se anclan en una membrana y forman un poro. Ayudan a defendernos, ¿de acuerdo? Inmunidad innata. ¿Dónde hay defensinas? El principal productor de las defensinas son las células de Panet, que están en el intestino. ¿Por qué? Porque ahí hay un montón de microbios, hay que combatir también los que se quieran cruzar a un lugar que no les dañe más. Tengo una pregunta. ¿Se acuerdan de las 3 barreras para impedir una infección? ¿Cuáles eran? Mecánica, química, microbiología. Las defensinas, ¿a qué grupo de esos pertenecerán? Química. Muy bien. Ahora, seguimos en la inmunidad innata. ¿Cómo será ahora que llegan? ¿Se acuerdan que los anafilotoxinas llamaron células inflamatorias? Y por ahí necesito que lleguen. Los monocitos se convierten en macrófagos y los neutrones. ¿Cómo sabrán ellos que hay una infección en algún lugar? ¿Cómo sentirá un fagocito que hay algo malo por ahí? No todavía. Eso es después. Pero por ahí va. ¿Qué necesita una célula para sentir señales? Entonces, sobre los fagocitos, sobre los neutrófilos, sobre los macrófagos debería haber receptores que sienten que hay algo raro. ¿Qué cosas raras pueden reconocer? Sí, dijimos al principio. Los PAMs, esas son las cosas raras, patrones moleculares. Y para eso deben tener receptores de patrones moleculares asociados a microbios. Así es como reconocen. Entonces, miren, si ve aquí un macrófago, miren los receptores que tiene. Tiene receptores para lo propio. Pero también es para decir, esto no debo fagocitar, esto está normal. Y aquí hay receptores para lo no propio. Tiene que reconocer que es propio del no y ayudarse. Y ya saben ahorita cómo pueden reconocer algo que está mal. Si algo está marcado, ya le pueden fagocitar. Eso significa que si el complemento se equivoca y hay deficiencias en el complemento, y no hay esas proteínas que inactivan sobre nuestras células la activación del complemento, los fagocitos van a terminar dañándolo, ¿no? Pero eso es condiciones de enfermedad. Hay otras células del sistema inmunitario que también son capaces de reconocer. Miren, aquí pasó algo, el macrófago reconoció a un patógeno que está marcado, pero aquí hay unas células enfermas, están en el tejido. ¿Quién le puede reconocer? ¿Cómo saber que esa célula está infectada por un virus? Los virus secuestran la maquinaria celular para transcripción, para traducción, y empiezan a expresar células extrañas en la superficie. Alguien debe reconocer que esa célula no es normal. Y entonces si no, ven una célula no infectada, tiene estas moléculas de superficie. Una célula infectada tiene moléculas de superficie diferentes. Eso es una señal. Algo raro ahí.
hay células como las células natural killer. Esas están diseñadas para matar virus. Células, matar las células infectadas por virus. Recuerden, células naturales. Células infectadas. Y ahí hay un montón de pumps. ¿Tienen que aprenderse todo eso? No. Uno que sí, necesito que se aprendan y uno que les dije la clase pasada. Un patrón molecular que vimos en la estructura de la célula. Lipopolisacáridos. Aquí está el lipopolisacárido. El receptor que le reconoce a los lipopolisacáridos es un toll-like receptor, que es el 4. PLR4. Eso te va a hablar porque esto, ¿sabes por qué tiene que comportarse? Porque más adelante vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. ¿Todos tomaron biología molecular? Oh, no entenderán eso. En biología molecular, al menos me acuerdo que Gabriel él siempre hablaba de las cascadas de las quinasas. Toda esa cascada. Pero bueno, no han visto. Los receptores de patrones moleculares de microbios sienten el patrón, mandan una señal y toda esa señal termina activando factores de transcripción. ¿Para qué? Para hacer proteínas que hagan algo. En este caso lo que están viendo es producir citocinas o quimiosinas. En este caso son citocinas. ¿Qué citocinas son importantes? Ya para mandarles que ya se capturó. Estas son las citocinas más importantes que en inmunología, perdón, en microbiología van a ver muchas veces cuando veamos infecciones por micobacterias y todo eso. Ahí está una célula muy importante que es el macrófago. Esta es una célula proinflamatoria muy importante porque libera estas citocinas. Las que nunca se van a olvidar, jamás, son los macrófagos. Cuando son activados producen 3 citocinas importantes. Sí hay más aquí, pero estas nunca se van a olvidar. Interleuquina 1, beta. Factor de necrosis tumoral, alfa. E interleuquina 6. Esas son citocinas proinflamatorias. ¿Cuál será la función? Otra vez más inflamación. Ya dijimos que es la inflamación. Vasodilatación. Interleuquina 6. Tiene IL-1, TNF, alfa y el C. Y eso ya para ir. Dentro de estas hay una que es bien importante que produce fiebre. Y antes de que se vaya, para mí es importante esto porque se la lleven bien importante. Y vas a preguntar algo, ¿no? ¿Para qué creen que es la fiebre? Para matar a los microbios. De hecho, es para inhibir la replicación de los microbios. Para inhibir que los virus también se repliquen. ¿Y por qué cada vez que un niño tiene fiebre o una persona tiene fiebre, medicación para bajar la fiebre? ¿Cómo? Se dan cuenta que es ampliamente difundido eso, que todo el mundo se pega un antipirético cuando tiene fiebre
no, la fiebre. Muchas veces es por el desconfort, porque hay mucho calor. Una razón sí para bajar la fiebre es peligrosa, por ejemplo, hiperpirexia por sobre 41 es como eliminación. Eso sí, la mayoría de pacientes alcanzan esas temperaturas. Fiebres por sobre 39 grados en los niñitos entre 6 meses y 2 años pueden producir convulsiones. Pero esas convulsiones por fiebre no dejan daño cerebral. Y entonces, ¿por qué dañan la respuesta inmunológica cada vez que tienen fiebre? Es mi pregunta. Ya les mando. Las producidas por los macrófagos, estas citocinas, aumentan la temperatura corporal. ¿Para qué? Para evitar la replicación de los microbios. ¿Qué estarán haciendo los antipiréticos usados sin pensar? Prolongando una enfermedad. Ya vamos a seguir con eso la próxima clase y verán, ¿tienes una pregunta? ¿Es una novela o Una novela. Les voy a poner ahora un ejercicio para la próxima clase que ya nos toca estafilos y estreptos. Necesito porque vamos a trabajar desde ahora en clases para que se les quede mejor lo que hacen estos microbios. Entonces, más tarde les subo las actividades de en qué enfocarse en la lectura. Los 3 causan fiebre, pero la más importante suele ser IL-6, la que más. Y después de la clase micro han de seguir administrando antipiréticos como